Este fin de semana ha sido un verdadero infierno en Michoacán. Ataques, incendios provocados, asesinatos, bloqueos, una serie de enfrentamientos feroces entre grupos del crimen organizado, donde las autoridades se quedaron simplemente al margen. Mientras estamos interesados en candidatos que no son candidatos, campañas que no son campañas, y la atención pública está puesta en Marcelo, en Xóchitl, en Claudia, en Beatriz, los enfrentamientos más duros se dieron en Uruapan, en Apatzingán, en Buenavista, en toda la zona de producción de limón y aguacate, donde los grupos criminales se disputan el cobro de la extorsión a los productores. Hay ciertos productos como el limón y el aguacate que sus precios se han multiplicado hasta 3 veces por esas extorsiones. 3 grupos son los principales actores de estos enfrentamientos. La Nueva Familia Michoacana, que estaría aliada con los grupos de los templarios, que como aquí le dijimos desde la semana pasada han resurgido en esa zona. El Cártel Jalisco Nueva Generación y los Viagras, que algunas fuentes de inteligencia dicen que el Cártel Jalisco y los Viagras han pasado de ser rivales a ser aliados. ¿Quién sabe? Lo único cierto es que se trata de una violencia inconmensurable, donde la que sufre es la sociedad, porque estos enfrentamientos de los últimos días se dieron para controlar territorio. Sí, pero para controlar territorio, para poder cobrar las extorsiones a los productores. El incremento de la violencia en Michoacán tiene un motivo: la disputa entre criminales por el control de tierra caliente y con ello el cobro de extorsiones a productores del llamado oro verde de la región, el limón y el aguacate. Los hechos violentos se incrementaron desde el viernes cuando hombres armados interceptaron la camioneta donde viajaban cortadores de limón, los bajaron de la unidad, amenazaron, colocaron un explosivo en el vehículo y explotó dejando la unidad en llamas. El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de la mañana, cuando los recolectores transitaban por la carretera Apatzingán-Chiquihuitillo. Es el segundo ataque de este tipo en 10 días. El 18 de agosto, cortadores de limón fueron agredidos en el camino a Tepetates, a la altura del crucero de Las Cahuingas, a 10 kilómetros al noroeste de Apatzingán. Pero este sábado, 26 de agosto, la violencia generada por grupos criminales se desbordó. Señores, se escuchan balaceras aquí en Apatzingán. Policías municipales que se encontraban en una caseta de vigilancia a un costado de la carretera Uruapan-Lombardía fueron emboscados por hombres armados. De inmediato pidieron apoyo a la Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército Mexicano para repeler el ataque. 2 sicarios murieron y 5 uniformados resultaron lesionados. En la localidad de La Gallina, sobre la carretera Uruapan-Lombardía, se reportó otra agresión a policías municipales que dejó un oficial herido. También se reportaron enfrentamientos en Barranca Honda y Charapendo, así como 2 bloqueos carreteros en la salida a Uruapan. Las agresiones continuaron el domingo con bloqueos e incendios de vehículos y tiendas de autoservicio. Sicarios bloquearon las salidas del municipio de Buenavista, Tomatlán, con vehículos en llamas. Mientras que en Apatzingán y Uruapan también se reportaron agresiones como la quema de comercios. En el transcurso de la jornada violenta se informó que 6 sujetos fueron detenidos en Uruapan por su probable participación en los hechos delictivos. Medios locales indican que el incremento de la violencia se debe a la supuesta ruptura en Cárteles Unidos, luego de que sus aliados, los Viagras, se unieran al Cártel Jalisco Nueva Generación para ir en contra de los Caballeros Templarios y la Nueva Familia Michoacana. Este lunes el presidente López Obrador se refirió a los hechos violentos en Michoacán. Fue un acto, pues también, más que nada publicitario, propagandístico, tomas, quemas de vehículos, hay algunos detenidos. En Todo Personal le informamos oportunamente sobre el resurgimiento de los Caballeros Templarios. Se sabe que este grupo criminal, con alianzas temporales, busca resurgir en regiones de tierra caliente como Apatzingán y Parácuaro, así como en la zona de la Sierra Costa, sobre todo en Arteaga. Entre sus actividades delictivas está la extorsión a productores de limón y aguacate.
El asedio de estos grupos delictivos obligó a productores de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro a suspender la cosecha de limón. Productores indicaron que los criminales les advirtieron que subirían la cuota de 20 centavos a $1 por kilo de limón y quien no pagara sería castigado y quemarían su huerta empacadora o tractores. El incremento en la extorsión se dio luego de una reunión entre células delictivas que se organizaron para cobrar una sola cuota. Esa nueva alianza se conformó en un grupo llamado Guardia de la Paz, que aglutina a varias células criminales. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, yo no sé cómo ve el ciudadano presidente esto como un acto meramente publicitario. Yo lo veo como una jornada de 3 días de violencia en un estado donde la violencia se ha convertido en una norma, y a mí me llamó profundamente la atención que en todo esto lo que viéramos es la ausencia de autoridades y de fuerzas de seguridad. Se dice que hubo detenidos, sí, son esos que vio usted que estaban ahí con unos bidones de gasolina. Esos se ve lejísimo de que vayan a ser los verdaderos sicarios o los que ordenaron este tipo de operativos. Tampoco hemos visto operativos para detener a los que lo hicieron. Entonces, me parece, ¿y cuánto hace que no ve usted en Michoacán grandes detenciones de capos de Michoacán? ¿A quién se detuvo, por ejemplo, después del asesinato de Hipólito Mora? ¿Qué es lo que ocurre después de estos hechos? ¿Quiénes son los detenidos? No sé si podrán ser actos publicitarios. Lo que sí sé que es una violencia desenfrenada la que enfrenta el Estado y que quizás es el paradigma del fracaso del Estado mexicano ante los grupos criminales. Porque esto que estamos viendo ahora, yo recuerdo haberlo visto desde 2003 en adelante. Llevamos 20 años de fracasos en Michoacán y simplemente la situación año con año se profundiza. Sí, Jorge, pero también hemos visto a lo largo de este programa, que son prácticamente estos 15 años, que en Michoacán ha habido distintos operativos que en su momento, cuando están haciéndose, funcionan y en donde se ha disminuido por un momento la violencia, los asesinatos. Pero ¿qué sucede? Cuando esos operativos terminan, la violencia regresa nuevamente. Hay, como bien dice Jorge, que detener dónde están los asesinos de Hipólito Mora, por qué se dio el asesinato de Hipólito Mora y quién está cobrando. Es muy fácil. ¿Quién está cobrando? ¿Quiénes son los criminales que están cobrando las extorsiones tanto para el limón como para el aguacate? Ahí están los culpables. Pero si se tratara solo de Michoacán, podríamos hablar de casos aislados. No es así, la violencia recorre no solamente el estado de Michoacán, recorre a todo México, de norte a sur, de este a oeste. Aparecieron unas cabezas arrojadas en la zona turística de Acapulco, restos humanos desperdigados en Zacatecas, 2 mujeres fueron asesinadas en la Gustavo Amadero y también fue un asesinato muy sonado de una terrible acción en contra de un importante empresario en Cozumel. Es el hallazgo de este domingo en Acapulco, Guerrero. Cerca de las 3 de la madrugada, el reporte 911 daba cuenta del abandono de 3 cabezas humanas en el toldo de 2 taxis y un auto particular. Estaban en la avenida Ruiz Cortines. 3 horas y media después, en la avenida Fernando Magallanes, a un costado del centro de convenciones, reportaron el hallazgo de restos humanos abandonados dentro de un taxi. Hasta el momento se desconoce si se trataba de las mismas víctimas. Mientras que a las 9 de la noche asesinaron a un hombre dentro del restaurante Buzos, cerca de la autopista Viaducto Diamante. La violencia se extendió a Chilpancingo, donde la madrugada de este lunes quemaron 3 vehículos sobre el Boulevard Vicente Guerrero a la altura del puente elevado del cruce Chichihualco. Como medida preventiva se suspendieron las clases y cerraron múltiples negocios y el mercado municipal. En Veracruz esta tarde activaron código rojo en Jalapa por disparos sobre la avenida Lázaro Cárdenas a la altura de Plaza Ánimas. Por estos hechos se informó la detención de una persona. Otro enfrentamiento ocurrió la mañana del domingo en Pino, Zacatecas. Varias viviendas resultaron con impactos de bala y además hubo ponchallantas en diferentes tramos carreteros. Mientras que en la capital zacatecana localizaron restos humanos en la calle Arroyo de la Plata, justo en el centro histórico de la ciudad. En la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México, 2 mujeres fueron atacadas con arma de fuego afuera de su domicilio. Una de las jóvenes murió, mientras que la otra resultó lesionada. Esto sucedió el viernes 25 de agosto.
y un día antes otra persona fue asesinada en Cozumel. Era Eric Fernando Córdoba, propietario de los clubes de playa Tortugas Beach y Chulas Beach, así como una agencia de renta de autos de tipo Jeep. Los hechos ocurrieron en su domicilio. Una de las líneas de investigación es que se negó a pagar el llamado derecho de piso. En total, hubo 219 asesinatos este fin de semana. Hay que ponerle un nombre, un rostro. ¿Y qué vienen todas las demandas internacionales? Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Y la confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo es una realidad. En medio de ello, el Poder Judicial de la Federación ha solicitado un presupuesto de 84.794.4 millones de pesos para el 2024. En realidad es un aumento del 4% respecto a lo aprobado para este año. Lo hizo en una sesión inédita del Consejo de la Judicatura, donde estuvo también el Tribunal Electoral y el Poder Judicial de la Federación. Las diferencias entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial provocaron un inédito cónclave entre ministros y ministras de la Suprema Corte, magistrados y magistradas, así como jueces del Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tema central, la defensa del presupuesto 2024. En días pasados, el titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, anticipó un recorte de hasta 25,000 millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial para 2024. En una primera aproximación, porque ya estamos en el terreno del presupuesto, el Poder Judicial tiene excesos, digamos, que pueden ir de 15,000 a 25,000 millones de pesos, incluido un fideicomiso. La ministra presidenta de la Corte dijo que un recorte de este tipo afectaría la aplicación de la justicia en México. La consecuencia directa de asfixiar a través de un recorte presupuestal al Poder Judicial Federal es colocar inmediatamente a los más vulnerables en una condición de aún mayor desventaja. Señaló que reducir las finanzas del Poder Judicial no es austeridad, ya que el acceso de los mexicanos a la justicia no debe de ser negociable. Proteger el acceso a la justicia de las y los mexicanos no solo le corresponde al Poder Judicial Federal, sino también directamente al Poder Legislativo, que debe asignar los recursos suficientes, respetando así, en el ejercicio de sus atribuciones, las garantías constitucionales que rigen la protección de nuestros derechos. Para el 2024, el Poder Judicial Federal en su conjunto solicitó más de 84,000 millones de pesos de presupuesto. Esto es apenas 4% más respecto a los recursos del año en curso, para el que la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 77,544 millones de pesos. Hay que recordar que el 2024 es año de elecciones y el Tribunal Electoral jugará un papel fundamental, por lo que, a decir de la ministra Norma Piña, es necesario que la transición de poder se debe dar pacíficamente y con estabilidad democrática. Bueno, esto es uno de los puntos centrales de la agenda nacional y tendríamos que tener claridad en una cosa. Si bien el presupuesto es una prerrogativa, una atribución del poder legislativo, esto es parte de un enfrentamiento entre el Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo. Y si somos conscientes de que no hay nada, o hay muy pocas cosas más importantes que la carencia de justicia que hay en el país, le podemos pedir al Poder Judicial muchas cosas. Le podemos pedir mayor eficiencia, le podemos pedir que trabaje mejor, le podemos pedir que se haga justicia mucho más expedita, más rápida, porque una justicia que no es expedita no es justicia. Pero quitarle recursos para que no pueda funcionar igual, me parece que es una decisión insensata. A ver qué es lo que realmente ocurre, qué es lo que hace finalmente la Cámara de Diputados con este tema, que es clave y que no puede tener
no puede quedarse simplemente en una reducción de recursos para el Poder Judicial para ahorcarlo económicamente. Bueno, y concluyó la campaña de los aspirantes de Morena a coordinar los comités de defensa de la Cuarta Transformación. En realidad, la elección de su candidato presidencial. El fin de semana fue el cierre de los recorridos por todo el país de los aspirantes a coordinar los comités de la Cuarta Transformación. Marcelo Ebrard, desde la Arena Ciudad de México, se comprometió a llevar a un segundo nivel a la Cuarta Transformación. Pidió a la ciudadanía que confíen en su experiencia. La última cosa que me tocó fue ser secretario de Relaciones Exteriores. Trajimos las vacunas a México para el COVID-19. Negociamos con Trump, que es un poco difícil, también con Biden. Entonces estamos preparados para hacer las cosas que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo lo vamos a hacer. Adán Augusto López terminó sus asambleas informativas en el Monumento a la Revolución en Ciudad de México. Aseguró que cumplirá con las promesas que hizo en cada entidad. Quiero iniciar con toda humildad, pidiéndoles su confianza para que sigamos construyendo la Cuarta Transformación de la vida pública de México. Claudia Sheinbaum cerró sus recorridos en Jalapa, Veracruz. Destacó la participación ciudadana durante sus asambleas por el país. Además, reiteró que es tiempo de las mujeres y la Cuarta Transformación seguirá. Hay dos gritos, dos consignas que han recorrido México. Una, queremos la continuidad de la Cuarta Transformación de la vida pública de México. No hay marcha atrás en la transformación. Y la segunda consigna, que está en la mente y el corazón del pueblo de México, es que es tiempo de mujeres. Ricardo Monreal realizó un cierre virtual de recorridos desde su casa en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Destacó el apoyo de los simpatizantes que quieren un país más próspero. Para que juntos, de manera digital, concluir con ustedes nuestras actividades políticas con motivo de este proceso interno de Morena, que de manera inédita y creativa llevamos a cabo durante estos 70 días. Gerardo Fernández Noroña finalizó sus recorridos en Zacatecas. En reunión con medios de comunicación, se mostró confiado en los resultados de las encuestas y reconoció las muestras de apoyo que recibió. Pues llegamos al final. Buscamos el enorme honor, la gran responsabilidad de la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación. Es una responsabilidad muy grande. Por último, Manuel Velasco, en Expo Santa Fe, Ciudad de México, comentó que recorrió los 32 estados y que visitó mercados, barrios, colonias para escuchar a la gente y también se reunió con empresarios para intercambiar ideas. Gracias por acompañarnos todos estos días, donde demostramos que nosotros estamos hechos para enfrentar retos. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, ahí está, a ver cómo quedan las cosas para el 6 de septiembre, que es cuando tendrán los resultados ahí en Morena. Y también terminaron los actos en el Frente Amplio por México entre Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Esta tarde llamó profundamente la atención que Alejandro Moreno, Alito, el líder nacional del PRI, reconoció que a Beatriz no le favorecen las encuestas y adelantó que el miércoles habrá un anuncio importante en la sede del Tricolor, mientras que la propia Beatriz Paredes aseguró que esperará mejor los resultados oficiales, pero el miércoles puede haber novedades ahí en el Frente Amplio con Beatriz Paredes en esta contienda con Xóchitl Gálvez. El México para las mujeres fue el tema central del último foro regional del Frente Amplio por México.
en el que participaron Beatriz Paredes y Xóchitl Gálvez. Se realizó en el Centro de Convenciones Siglo XXI de Mérida y tuvo como moderadores a Jania Nobel, periodista y conductora del noticiario Es Noticia de ADN 40, y Rodrigo Jiménez, director del Sistema Mexiquense de Medios Públicos. La exposición de ideas arrancó con la seguridad bajo el concepto de caminar seguras. ¿Qué hacemos? ¿Qué le decimos a un niño que se quedó sin mamá? A una madre que desapareció su hija, ¿qué le decimos? A un México que llora la pérdida de sus mujeres. Tu posición frente a esta realidad. Es indispensable actuar. Una estrategia de prevención que se generalice en todo el sistema educativo para apoyar a las jovencitas, cuerpos policiales especializados y una estrategia, como ya lo planteé, de combate absoluto a la impunidad. Las mujeres deben de ser protegidas en el espacio público y privado, y en el Senado hemos apoyado un sinnúmero de leyes que benefician, pero desafortunadamente no hay los recursos públicos para poner en realidad todos estos sueños de las mujeres. Reducir la brecha de género e integrar a las mujeres a la vida laboral son objetivos del Sistema Nacional de Cuidados. Sobre esto, Beatriz Paredes externó su punto de vista. Necesitamos que la estrategia de seguridad social del Estado mexicano y una estrategia de cuidados permita que esta integración plena de las mujeres al trabajo esté acompañada. Xóchitl Gálvez abordó el uso correcto de los recursos. El Sistema Nacional de Cuidados, para que podamos tener 120,000 escuelas de tiempo completo, para que podamos tener un programa de apoyo de cuidados adolescentes, necesitamos el 1.4 del PIB. Dinero hay, el problema es que no lo saben administrar. Beatriz Paredes habló sobre cómo impulsar a las mujeres del campo. Un programa para apoyar autosuficiencia alimentaria en sus solares. Esto es algo en el que participan mucho las mujeres indígenas. Si quieres, se puede. Las mujeres campesinas son extraordinariamente inteligentes y creativas. Los foros se realizaron en la Ciudad de México, Durango, Monterrey, León, Guadalajara y Mérida. En ellos se abordaron temas de interés en diversos ámbitos para el país. Ahora siguen los estudios de opinión que se llevarán a cabo del 27 al 30 de agosto, para dar paso a la consulta ciudadana del 3 de septiembre, día en que se elige a quien dirigirá el Frente Amplio por México. Para ADN 40, Oscar Gallegos, Fuerza Informativa Azteca. Y también han empezado las precampañas previas en las primarias en los Estados Unidos, y si en algo coinciden todos los aspirantes republicanos es en militarizar la frontera, e incluso algunos quieren enviar fuerzas militares a México. En Estados Unidos, las miradas están puestas en el proceso electoral rumbo al 2024. Varios de los aspirantes republicanos buscan desesperadamente alcanzar a Donald Trump, quien se mantiene a la cabeza de las encuestas. Por ello, algunos recurren a uno de sus discursos más efectivos: la frontera con México y el combate a los cárteles mexicanos. Entre sus promesas están sellar la frontera, completar el muro, duplicar el número de agentes y enviar fuerzas especiales contra los cárteles de las drogas. Uno de los más drásticos, sin duda, es Ron DeSantis, gobernador de Florida, colocado en la segunda posición en las encuestas, pero muy lejos de Trump. Él asegura que si llega a la Casa Blanca, declarará una emergencia nacional y enviará tropas a la frontera en lugar de llevarlas a Ucrania. Incluso dijo que sería capaz de cerrar la frontera para combatir la crisis de fentanilo. El exgobernador de Arkansas y exjefe de la DEA, Asa Hutchinson, coincidió en la necesidad de usar fuerza letal por parte de la patrulla fronteriza para proteger la zona colindante con México. Incluso señaló que para obtener un mejor resultado, necesita de la cooperación del gobierno mexicano, para lo que tiene planeado presionar de forma económica en caso de una negativa. El senador afroamericano Tim Scott
sostuvo que de llegar a la Casa Blanca despedirá a miles de agentes del Servicio de Recaudación Fiscal y en cambio duplicará el número de agentes de la patrulla fronteriza. Mientras que Mike Pence, ex vicepresidente de la administración de Trump, piensa que se necesita formar alianzas con militares mexicanos para evitar el tráfico de drogas. El inicio de los debates de las primarias del Partido Republicano se realiza en una situación atípica y sin precedentes, porque Trump, el aspirante favorito, está bajo 4 procesos judiciales. Una situación que puede ser usada por sus adversarios para bajarlo de la contienda o puede catapultarlo para regresar a la Casa Blanca. Bueno, la cantidad de barbaridades que en relación con México se dijeron en estos debates y se han seguido replicando en los siguientes días. También Trump, aunque no participó en el debate, opinó sobre el tema. Demuestran solamente una cosa, que los republicanos van a utilizar a México, al tema migratorio, tema de las drogas y del fentanilo, como uno de sus principales argumentos de campaña. Y que en esa campaña pueden prometer cualquier cosa. La cantidad, en serio, de barbaridades. Esto fue un pequeño recuento de las propuestas que hicieron, desde enviar tropas a México, utilizar fuerza letal en la frontera contra quien intente cruzar. Es una demostración de que la demagogia que hay en torno a unas campañas de estas características se puede prometer de todo, pero lo peligroso es que esas promesas quedan en el inconsciente colectivo de la gente. Así es, Jorge, nosotros ya nos vamos, se nos vino el tiempo encima, pero muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana, por supuesto, tenemos una cita muy puntual aquí a las 11 de la noche en Todo Personal. Y por supuesto, de aquí a mañana si quiere ver todos los reportajes y contenidos especiales de Todo Personal en la aplicación de YouTube de ADN 40 y puede encontrar muchísimas cosas que seguramente le van a interesar. Sueñe bonito. Bonita noche, Jorge. Muy buenas noches, Viviana, y recuerden, el poder y en la política todo, pero absolutamente todo es personal. Gracias.